Hola podcasteros de YouTube, sean bienvenidos a este programa. Soy Jorge Soto, soy director y productor de cine y de medios audiovisuales y este es mi programa, La Imagen Sonora. ¿De qué trata este podcast? Vamos a ir al grano. Este podcast trata sobre cine, televisión, medios audiovisuales, entretenimiento, documentales, todo lo que sea audiovisual referente a Bolivia. Mi socio, los hermanos Cartagena, El día que murió el silencio, Senaquina, son algunos de los nombres de las películas que dirigió Paolo Agassi, un director italiano nacionalizado boliviano. ¿Cuál es la situación del cine? ¿Cómo ha estado yendo la producción cinematográfica según Paolo Agassi? Estimado Paolo, por favor, cuéntame. Bueno, el cine boliviano ha tenido varias épocas de bonanza y de crisis. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 92, después de la hiperinflación, nadie quería hacer películas, entonces la producción era mínima y bueno, y la gente tampoco no iba a ver películas bolivianas. Luego, a partir del 92, hubo una especie de boom. En ese año se estrenaron 4 o 5 películas que tuvieron mucho éxito, entre ellas San Ginés. Luego se vino, recuerdo una película, la ópera prima de Valdivia, la ópera prima de Marcos Loaiza, la cuestión de fe, en fin. Entonces ahí se recuperó un poco. Eso duró hasta más o menos mitad, fin de la prima década de este siglo, ¿no? 2008, 2000 ahí. En el 2000, por ahí, del 2008, empieza a surgir el fenómeno de una forma diferente de ver cine, que son las multisalas. De hecho, podemos tener unos datos como esto, por ejemplo, en el 2008, en Bolivia, los bolivianos gastaron aproximadamente casi 6 millones de dólares para ir al cine. En el 2009 se subió por la apertura de las multisalas a a unos aproximadamente 14 millones, digamos, casi se triplicó, para llegar al año pasado que los ingresos en las salas de cine fueron de 35 millones de dólares. Es decir, en menos de 10 años, 9 años, de 5.000 se pasó a 35.000. Bueno, esto es el fenómeno. Quiere decir que la gente cada vez va más al cine. Se están estrenando actualmente el promedio de cada año entre 130 hasta 180 películas en Bolivia. Y eso es un número bastante grande, que eso es posible gracias no a la cantidad de sala, a la cantidad de pantallas. Es decir, una multisala ahora no tiene uno o dos como había antes, ahora tiene 7, 8, porque además se ha aumentado de manera considerable el número de funciones. Antes había matiné, los cines convencionales, matiné, tanda, noche, algún matinal, si la película era muy exitosa, o un vermut. Ya, entonces los fines de semana se podía llegar a 5 funciones por sala. Ahora ya empiezan a las 11 de la mañana y hay también funciones de trasnoches, a las 11 de la noche, a las 12, etc. Entonces, ha aumentado considerablemente no solamente el número de salas, sino también la frecuencia, las veces que se da la película en esta sala. Entonces, eso ha significado un aumento muy grande, los números lo demuestran, digamos, aparte que ha habido también aumento en el precio de las entradas, pero yo creo que eso ha influido en un porcentaje muy inferior al aumento físico de la cantidad de personas que han ido al cine. Dentro de este panorama que aparentemente beneficia en general al cine, y ojo que este es un fenómeno que no es solamente boliviano, es un fenómeno, yo creo, mundial, pero sobre todo latinoamericano, que es donde yo tengo los datos, ¿no? Dentro de eso, ¿cuál es el comportamiento del cine boliviano? Partiendo del 2008, donde nosotros podíamos encontrar una o dos películas entre las primeras 20 o 30 películas, hoy en día
en los últimos 2 o 3 años, para encontrar una película boliviana, tenemos que ir en el lugar 40, en el lugar 50, con cifras ridículas con respecto, digamos, a las películas más taquilleras. Cuando hay una película como The Avengers que puede llegar a ser $2 millones casi, o 1,5 millones, y encuentra la película boliviana más taquillera que ha hecho $40,000, estoy hablando de ingreso bruto, entonces eso da una dimensión, una idea de la dimensión del fenómeno. Revertir ese fenómeno es muy difícil, pero sucede eso lo mismo en otros países de Latinoamérica. Sucede en el Perú, sucede en Chile, sucede en Argentina, en fin, con la diferencia que en los países vecinos siempre hay una o dos películas que se sitúan entre las primeras 10. Por ejemplo, en este momento en Argentina, entre las primeras 10 películas más taquilleras, hay tres, en el cine argentino hay 3 películas argentinas. Que es ya también ese es un fenómeno inusual. Normalmente hay una, máxima dos, ¿no? Y este año realmente es impresionante. Lo mismo sucede en Chile, gracias también a la repercusión, digamos, del éxito internacional de algunas de sus películas, ¿no? La Mujer Magnífica, Gloria, en fin, películas, digamos, que han tenido cierta repercusión también internacional, cosa que nosotros no hemos tenido. Evidentemente, hay algunas películas bolivianas en los últimos años que han participado en festivales con una respuesta muy interesante. El Viejo Calavera es el ejemplo más típico, pero luego tú vas a ver en términos de taquilla, es realmente ridículo. Creo que hay que ir más allá del lugar 100 para encontrar una película boliviana. Repito, ¿cómo revertir eso? No sé, si hubiese una fórmula, creo que cualquiera la utilizaría, ¿no? Yo creo que es una cuestión de temas, de historias, que creo que es una de las debilidades del cine boliviano, la estructura, el guión, buenas ideas, muy interesante, pero a veces desarrollada en una manera que aparentemente no logran el apoyo del público, no gusta, no se identifica, sobre todo porque hoy en día quien va al cine son el 75% de la gente que va al cine son jóvenes entre los 17 y los 25 años que no tienen ya una cultura cinematográfica. En el mejor de los casos han visto alguna película o a través de los piratas o por televisión. Y luego hay el comentario más común y más superficial que dice que no, que el cine boliviano no, técnicamente no se puede comparar con ninguna película extranjera, cosa que a veces es cierto, pero en otros casos tampoco es cierto, porque evidentemente se han estrenado últimamente películas que tienen un nivel técnico impecable, por eso también van a festivales, ¿no? Entonces hay un lugar común de parte de los espectadores que van al cine hoy en día que penaliza previamente el estreno de las películas bolivianas. Y bueno, aquí hacemos nuestro primer punto, tomamos un apunte y básicamente es esto, el espectador, la audiencia cambia y sus hábitos van mutando a lo largo del tiempo. Y bueno, al tener una oferta de más pantallas, obviamente entra más contenido y es más contenido con el que, más películas, vamos a ponerlo así, con el que hay que competir. Ha sucedido en el siglo XX cuando el cine se enfrentó a la televisión, cuando la televisión tradicional se enfrentó a la televisión por cable, cuando la televisión y el cine ahora se están enfrentando a las plataformas digitales de alguna forma, muchas han mutado. Aquí hay un tema interesante, hablas justamente que no es atrayente por las historias, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres con las historias? Es básicamente porque no sabemos estructurar las historias, no sabemos contarlas, no sabemos narrarlas, con estos problemas de guión que mencionas. No, el tema va mucho más allá. El tema es que evidentemente a veces muchas de las películas bolivianas que se estrenan tienen una deficiencia en la parte de dramaturgia, en el guión y en
la estructura mismo del guión mismo. Buenas ideas, pero no están bien estructuradas, o por lo menos no están estructuradas de manera tal que logren llamar la atención del público. Las únicas las excepciones son alguna comedia que más o menos no han interesado, pero igual estamos hablando de cifra muy limitada. Entonces, evidentemente hay un problema, es lo que yo siempre insisto, que una de las debilidades del cine boliviano son sus guionistas. Como normalmente el director también es guionista, también es productor, hace un poco de todo, entonces yo creo que falta un distanciamiento crítico respecto a su obra inicial, que es el guión, porque partiendo de un buen guión, difícilmente te sale una mala película, pero si el guión tiene muchas debilidades, entonces ya es mucho más posible que también la película terminada tenga esta o más debilidades. Entonces, yo creo que hay que reforzar básicamente eso. Luego viene también, en algunos casos, el problema, digamos, de la profesionalidad. Como no hay una ayuda estatal en este momento, ya que es realmente lamentable, porque no hay país en el mundo que yo conozca donde no haya un apoyo concreto y puntual a su cine, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que manejar aparte. Entonces, por ejemplo, la mayor parte, digamos, de las películas que se hacen, el director, que también es productor en la mayor parte de los casos, ¿no? Se preocupa de conseguir los recursos para filmar y luego demora mucho tiempo para conseguir los recursos para la postproducción. Y a veces, por la falta de recursos, la postproducción tiene muchas debilidades y es ahí donde el público boliviano compara las películas de Hollywood, que son la mayoría que están en las nuestras pantallas, con, digamos, la calidad técnica del cine boliviano. Y evidentemente, a veces digo, no siempre es una comparación muy odiosa. Claro, claro, voy ya comprendiendo. Pero bueno, hay algo que siempre se va mencionando, ¿no? Y cuando estaba en la escuela de cine y cuando estaba a veces con amigos que también tenían mucho interés por hacer cine, siempre había como una especie de obsesión y vanagloria, ¿no? Con el celuloide y que sigue ahora y que tiene mucha más fuerza. Creo que es algo bastante hipster y se ha vuelto como una especie de meca, ¿no? De algún día voy a hacer mi película en celuloide, por más de que, bueno, ese es otro tema que se puede discutir, sus pros y sus contras, pero hay algo que siempre llamaba la atención y era este comentario de cuando se hacía la película en cine, en película, en soporte de 35 milímetros o 16, había mucho más rigor, ¿no? Entonces la historia era mejor pensada, tenía una mejor estructura, estaba narrada, podríamos decirlo, de una forma más eficaz porque intentaba economizar metraje en una balanza con metraje igual a buen material, igual a buena historia contada Bueno, narrativamente, es ¿no? decir, hay ventajas y desventajas. Evidentemente, digamos, el paso al digital ha democratizado el acceso a mucha más gente. A veces gente que no está preparada profesionalmente, no tienen primero la preparación, luego el rigor, porque hoy en día tú filmas una escena, si no sale bien, la borras, vuelves a refilmar, cosa que no sucedía antes con el celuloide, entonces había una aproximación y una preparación mucho más sólida, mucho más seria. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de la postproducción. Evidentemente, antes había una dependencia muy fuerte hacia el exterior. No había laboratorios acá, entonces que había que hacer la mezcla de sonido, había que... Hoy en día, gracias al digital, se puede hacer un trabajo de postproducción también en Bolivia, que si bien no es a la altura de la profesionalidad que se exige hoy en día, pero como se dice, al final pasa, ¿me entiendes? Entonces, evidentemente, tú sientes la diferencia. La gente que va acostumbrada que va a ver cierto tipo de cine, que son los cines de las animación, los géneros que más funcionan son los superhéroes, la animación, alguna película de terror, en fin. Entonces es evidente que son tipos de producciones que exigen un nivel de postproducción realmente muy alto que nosotros no estamos en condición la mayor parte de las veces de cumplir o de alcanzar.
Este es un tema bastante interesante. ¿Cómo crees que Bolivia tendría que acoplarse a estas nuevas plataformas, ¿no? ¿Cómo podría acoplarse a Netflix? ¿Cómo podría acoplarse a HBO, a Hulu, a todas estas plataformas que son emergentes y cada vez van demandando más material? Bueno, se está empezando un poco, hay plataformas que no son tan importantes como son Netflix o HBO u otra, hay otra un poquito más modesta donde uno puede tener acceso, ya, sobre todo si tú quieres, digamos, y no exiges, digamos, un contrato que se necesita un pay per el streaming, ¿no? Que tú haces. Entonces, se puede poner, y de hecho, por ejemplo, en YouTube hay un montón de películas bolivianas que están ahí, la mayor parte gratuitamente, porque son los mismos piratas que a veces suben, ¿no? Las películas o un estimador de la película, ¿no? Que consigue un DVD y ahí sin pedir permiso lo subes. Todavía, digamos, el tema, digamos, de las plataformas digitales es un tema que si bien últimamente se está intentando reglamentar, pero todavía en muchos casos es tierra de nadie, ¿no? Entonces es otra forma de piratería también, ¿no? En fin, pero evidentemente en los últimos años las plataformas tan importantes como son Netflix, por ejemplo, y otras que están surgiendo, ha cambiado mucho la forma de ver. ¿No? Entonces, es mucho más cómodo, sobre todo hoy en día, que tú puedes tener en tu casa, teniendo algunos recursos, una pantalla muy grande que no llega al tamaño de una pantalla de cine, pero evidentemente te da una calidad y un tamaño, digamos, que es ya no es del televisor cuadrado de antes, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Ahora bien, evidentemente, como sucede también en Hollywood, las grandes productoras siempre están a la pesca de directores exitosos. Por eso hay franceses, hay italianos, hay mexicanos, ahora hay chilenos que emigran, son contratados para empresas para hacer películas, ¿no? Quién sabe, algún día alguien en Bolivia hace una película exitosa y bueno, para no ir muy lejos, Rodrigo Bellot, si bien él se maneja en un cine independiente, que es el cine de New York, no es el cine de Hollywood, pero la última película es una producción básicamente norteamericana, ¿no? Con actores de diferentes lugares, ¿no? Entonces, digamos, eso ya es una aproximación que puede en un futuro tener la posibilidad o abrir la posibilidad de un acceso a estas plataformas. Pero esto lo veremos, ¿no? En el futuro. Bolivia es pequeña también en este sentido. No lo han logrado hasta ahora los peruanos, lo han logrado los colombianos, pero otros países no lo ha logrado Argentina, Brasil, posiblemente Chile. Entonces, lo que pasa es que para tener acceso a eso hay que tener unos antecedentes de televisión. Muchas de estas son las series de televisión, que en este momento son mucho más exitosas que las películas. De hecho, Netflix, su fuerza no son, bueno, últimamente está produciendo también largometrajes, pero su fuerza ha sido las series y las miniseries, documentales o así. Y Bolivia, como no tenemos, cosa que tienen los países vecinos, por ejemplo, no tenemos, digamos, una tradición de serie. Recién últimamente se está intentando de hacer algo, pero todavía yo veo que hay un nivel que no alcanza al estándar que pretenden las cadenas, ¿no? Claro. Por ejemplo, Colombia, trabajan mucho ellos con Colombia. Colombia es un país que ya son muchos años que tienen una tradición de teleseries, de series, de miniserie muy importantes que han logrado tener éxito en todo el mundo, los peruanos mismos, ¿no? También. Las series y películas para televisión, entonces, como una alternativa. Puede ser un posible camino. Yo sé inclusive de colegas que están intentando, uno hace poco me comentaba, yo creo que frente al panorama tan lamentable de la taquilla en Bolivia para el cine boliviano, entonces yo creo que hay que intentar acceder, digamos, a coproducciones
con Netflix, por ejemplo, otras plataformas. Pero no es fácil. Yo sé que últimamente algunas personas, algunos productores, directores han intentado ya tomar contacto, pero no es fácil, no es fácil. Pero, digamos, hay que pensar en sentido positivo. Claro, es el caso de la entrega, ¿no? De la serie de televisión que se hizo acá, que la financió Doria Medina, que la realizó Gori Patiño, ¿no? Y si no me equivoco, estaban ya por entrar a Netflix. Están intentando, pero hasta ahora, digamos, hasta ahora no hay ningún resultado, digamos, positivo, pero quién sabe en el futuro se dé. Claro. Mm, bueno, hace un momento, Pablo, mencionabas algo que me sonó bastante interesante, que bueno, es el nivel de producción, ¿no? Nivel de producción puede referirse a varias cosas, como nivel profesional técnico, nivel, podríamos decir, cantidad en la que se produce, pero en general, ¿por qué nuestra producción nacional cinematográfica, televisiva, es tan baja? Básicamente la falta de ayuda de parte del Estado, ¿ya? Ya. Y también por el hecho que a nivel latinoamericano, después de Uruguay y Paraguay, Bolivia tiene el mercado más pequeño. Es una cuestión de población, evidentemente. ¿No? Entonces, nos ganan países vecinos como Chile, Perú, ahora Ecuador mismo, ¿no? Que tiene una población más grande que Bolivia, que están pensando que no tenía hasta hace pocos años ninguna tradición casi cinematográfica, ahora ya se están moviendo gracias justamente a la ayuda del Estado. El mismo Uruguay, por ejemplo, que es un país que así, últimamente Uruguay ha producido, y hasta Paraguay, que son países cuyo mercado interno es más pequeño que Bolivia y sin embargo han logrado internamente películas muy, muy taquilleras como Siete Cajas, por ejemplo, ¿no? Que ha logrado un número de espectadores importante, repito, pese al tamaño de su mercado. Sí, seguro. Me imagino que no es fácil. Escuché que tampoco es que te desembolsan el dinero de forma tan inmediata. Es por pasos y además están sus estándares de calidad que tienen que ser con cierto tipo de cámaras, que el audio tiene que estar mezclado de cierta forma, tiene que estar en cierto orden de canales. Y estos estándares me imagino que son complicados para cumplir para la televisión. No es solamente una cuestión de estándar. Si tú quieres ser un producto de calidad, tienes que invertir. Y el retorno económico hoy en día en la televisión de Bolivia es muy limitado. No hay apoyo, no solamente de parte del Estado, pero también hay un sector privado que es el que alimenta, digamos, los canales privados de televisión, básicamente, aparte, digamos, la publicidad estatal, que todavía ven las producciones bolivianas con mucho, mucho recelo. No, si es una producción del canal, en fin, como está sucediendo con la telenovela ahora, ¿no? De Unitel. En fin, finalmente es el canal que se le está jugando, pero si es una producción independiente, como ha habido, por ejemplo, Sigo siendo el rey o ahora que va a haber la entrega, ya son, digamos, iniciativas privadas, particulares. Y te puedo asegurar más allá de la calidad del producto, que el retorno comercial, porque evidentemente tú lo das con un canal y con el canal, digamos, tiene que compartir los ingresos en ese horario. Y eso no alcanza a cubrir los costos de producción si quieres ser un producto profesional de calidad. Claro. Y bueno, retrocediendo un poco, volviendo al tema de las películas, hay algo bastante interesante que ha estado, podríamos decir, en circulación, ¿no? En el pensamiento, en que los jóvenes lo conversan, y es justamente este tema de los festivales, ¿no? No quiero decir que Kiro Rousseau implementó esto, porque esto es algo que se hacía ya desde hace tiempo, de primero llevarla a un festival, a varios festivales, y luego ya con los galardones y los laureles intentar mostrarla al público, ¿no? Yo tengo mi posición respecto a esto. Hay cineastas también que critican mucho a los realizadores, directores que solamente se dedican a hacer películas para festivales. Hay críticos, académicos que más bien también lo elogian. Pero, ¿qué es lo que usted piensa, Paulo? ¿Qué es lo que opina al respecto? ¿Cree que este método de llevar la película afuera, pasarla por un círculo de festivales y luego estrenarla en el país, realmente funciona? ¿Es una alternativa para los nuevos cineastas?
Una película que va pensada para festivales, que va a un festival y que recibe ciertos reconocimientos, ya puede influir de manera mínima, creo yo, en atraer a cierto tipo de público, pero no atrae el público masivo. El público masivo que va a ver los Avengers, por ejemplo, que el viejo Calavera haya recibido premios en el tal o al festival, influye en manera mínima. No, hay un gusto adquirido hoy en día en la gente que va al cine, sobre todo los jóvenes, es un gusto adquirido por las producciones extranjeras, básicamente norteamericanas, ya que hace que un producto nacional, salvo excepciones, que espero que cada vez sean menos excepciones en el futuro, no compate con ese gusto adquirido, ¿no? O porque es un tema no popular, no comercial, porque ojo, hay que dividir muy claramente. Una cosa es hacer una película con intenciones estrictamente comerciales, como ha sido Engaño a primera vista, que ha tenido cierta repercusión, pero todavía muy lejos de los ejemplos sobre el cual se ha basado para hacer la película, ¿no? Entonces, pero digamos, tiene una cierta repercusión. Otra cosa es un cine popular. ¿Ya? ¿Qué es un cine popular? Que no es necesariamente un cine comercial. Entonces, para hacer un cine popular se necesita tener una buena historia, bien contada y con un sabor que llame la atención. La película más taquillera de los últimos 10 años ha sido El Pocholo y su marido hace 7, 8 años atrás. A partir de ahí fue bajando, bajando. Ha habido un par de excepciones interesantes, que es Olvidados, por ejemplo, por el tema, por la magnitud de la producción, o Boquerón, que tiene todo lo contrario, digamos, un enfoque de producción muy, muy pensado a la realidad nuestra, pero claro, el tema era tan popular. Es ahí viene el concepto de popular, porque claro, ¿quién no ha tenido un pariente, un amigo, un familiar que de una u otra manera ha participado a la Guerra del Chaco con todo lo que eso significa? Es uno de los episodios históricos más importantes de la historia de Bolivia, ¿no? Entonces ha tenido cierta repercusión. Pero aún así estamos hablando de un éxito muy, muy limitado con respecto al éxito de las películas extranjeras. Bueno, finalmente quisiera hablar sobre la piratería. Bueno, este es un tema que siempre se discute, siempre igual se lo toma en cuenta y es como un tabú de alguna forma en este círculo de los realizadores, de los cineastas, que es la piratería, ¿no? Hay directores bolivianos que tienen pánico a la piratería, como hay directores que también pueden básicamente decir, bueno, está bien que me pirateen, ¿no? Ya me comentará. Pero ¿qué opina usted? ¿Es una buena forma mediante la piratería el poder promocionar la película, ¿no? Sabiendo que, bueno, somos un país que piratea con mucha frecuencia, no el único, pero uno va a la feria de la 16 y encuentra el último estreno. Empezaremos por decir, evidentemente, que la piratería eh, no es un crimen sin víctima, como dice el eslogan de una publicidad, ¿no? Para combatir contra la piratería. Y es más, yo creo que la piratería hoy en día está sufriendo una crisis muy importante justamente por existir cada vez más masivo el acceso a plataformas digitales. Entonces, ese es un camino para ver cierto tipo de cine que no llega en las salas comerciales. Ojo, eso también es muy interesante. Entonces, yo creo que al aumentar esas plataformas digitales a un costo realmente muy limitado, como está sucediendo, yo creo que también la piratería va a sufrir bastante. Eh, es evidente, digamos, que es una lacra, eso es fuera de discusión, ¿no? Que afecta más que otro, no al cine independiente, no al cine que no se ve, afecta al cine de Hollywood, básicamente, ¿no? Entonces, porque además, en general, es muy interesante esto por una serie de acciones que se han hecho y de acuerdo que se había hecho con los piratas, ha habido por un buen tiempo cierto respeto a no piratear las películas bolivianas, ¿ya?
Pero luego hay algunos colegas que decían, bueno, pero que pirateen nomás, mejor que se vea que nadie ve la película, porque como decía Renoir, una película sin público no existe, ¿no? Y eso ya es una posición bastante cuestionable desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero últimamente también un poco ese respeto, no ver muy a menudo películas bolivianas pirateadas, es síntoma que las películas bolivianas no interesan a nadie. Entonces hay que ver desde qué punto de vista. Pero yo creo que justamente volviendo y cerrando un poco eso, yo creo que las plataformas digitales, el streaming está afectando a todos, ¿no? Inclusive a los piratas también. Pese a eso, vemos que cada año aumenta el número de personas que van al cine, a las salas comerciales, porque cada vez más el rito social de ir a un mall donde además de las películas ofrecen otras variedades, entonces ya es una forma de entretenimiento de las cuales el cine es una parte y a veces una parte mínima, cuando antes, digamos, ir al cine era el objetivo principal. Así que no sé si es más importante la hamburguesa o si es más importante la película, al margen que más o menos los precios se equivalen. Bueno, muchas gracias, Pablo. Le agradezco bastante por el tiempo que me ha dado y bueno, ha sido una genial conversación. Y bueno, pues muchas gracias. Listo, Jorge. Bueno, esta ha sido la entrevista que hice a Pablo Agassi. Espero que les haya gustado, espero que les haya dado ideas y la puedan debatir con sus amigos, con su familia, con conocidos, con desconocidos, en la calle, en la hamburguesería, en las salas, en las escuelas. Debátanlo y estaré entregando una segunda entrega de este podcast, desglosando a mejor detalle las ideas que se han lanzado a partir de esta entrevista. Creo que hay mucho de qué hablar y bueno, les deseo una semana llena de mucho cine, pero mucho cine, pero mucho cine, pero mucho cine y mucha televisión. Hasta luego.